A la vista de que la exposición que se inauguró primeramente en la Bienal Internacional del Cairo, obtuvimos un gran premio en ella, el gobierno español con el que trabajo decidieron que la itinerásemos un poco por el mundo. Es decir, lo han visto sociedades muy diferentes, de culturas parecidas porque son occidentales, pero con un ojo muy diferente según el nivel de cultura de cada país. Eso para mí ha sido muy, muy interesante. La utopía transgresora, este nombre tiene un doble sentido. Primero, le puse ese nombre porque la obra de Ucalele, la artista, no es una obra realista para nada, sino que transgrede la realidad, a pesar de que en las fotografías veamos personajes reales. Pero la calidad poética que tiene y la calidad, como las grandes obras de arte, que se identifica mucho el pensamiento de Ucalele con la gran filósofa española María Zambrano, es que el arte es inefable, aquello que no se puede decir con palabras, pero sí con imágenes. Ucalele pertenece a aquel movimiento absolutamente maravilloso que se inició en España una vez que conquistamos la democracia en los años 80 del siglo pasado. De pronto, un grupo de gente jovencísimo, entre 15 y 22 o 23 años, empezaron a realizar un tipo de vida artística, política y social con un lenguaje renovador, novísimo, que aportaron una nueva forma de ver el mundo. Y los que estábamos ya consagrados y en otra generación, pues estuvimos muy atentos a esta nueva forma, a esta nueva visión de ver España. Eso se llamó la movida madrileña. Ucalele, muy jovencita, cuando yo la conocí, todavía ella no sabía si iba a ser fotógrafa. Ella pintaba ya, pintaba. Y de hecho, las primeras fotografías que hizo era con una máquina, aquellas ya históricas que se llamaban Polaroid, que eran unas fotografías pequeñas que directamente salían de la máquina. Y ella las hacía en blanco y negro y luego las coloreaba con acuarela. Sorprendentemente, para todo el mundo, tuvo un éxito fortísimo, que incluso traspasó las fronteras españolas. Si yo he dicho que la exposición se llama La utopía transgresora porque la obra de Ucalele transgrede la realidad, yo he montado también una exposición transgresora, es decir, una exposición que no es histórica, no son unas obras de una fecha y otras de la siguiente, nada para eso. Son unas obras inéditas, escondidas, hechas con unas cámaras halógenas antiguas que no conocía nadie, esta fotografía, y que yo las he juntado con las ultimísimas que ha hecho, que son fotografías digitales y en color. Es un mundo completamente opuesto en la técnica. Sin embargo, esta exposición demuestra cómo ella, con materiales de otra época y con los novísimos, su sensibilidad y capacidad de creación es absolutamente la misma. Y poco a poco ha ido evolucionando porque es una persona de alta curiosidad. Ella sabe muy bien lo que pasa en el mundo, y ella sabe muy bien lo que siente. Y en su obra se refleja perfectamente los dos mundos de su educación. Una completamente refinada y aristocrática, como es su familia, y otra, su gran amor por lo popular. La función de un curador o comisario, como se llama en España, es muy complejo cuando te lo tomas en serio, porque es el principio con el que vas a vivir y es lo que te gusta hacer. Es muy complejo por lo siguiente, sobre todo porque cuando te mueves internacionalmente como yo, entonces por las grandes ciudades, por las grandes galerías, por los grandes eventos que hay sobre el arte, siempre estás sufriendo presiones para que lleves a los artistas de su galería, a los artistas de su familia, a los artistas... Y yo jamás he aceptado esas presiones. Es decir, mi curiosidad me ha llevado, no solamente en mi país, sino en otros, como en Egipto, donde vivo ya 26 años, a buscar los artistas en lo que se llama la periferia. Hablando hace unos días precisamente, o hace, mejor dicho, ya hace más de un año, en el Cairo con el ministro de Cultura, me decía: Manuel, era relativo a una exposición de unos artistas egipcios. Y me decía: pero Manuel, ¿tú dónde encuentras esto? En su propio país. Y yo le contesté: mira, en Egipto, en España y en las grandes ciudades existe lo que se llama la periferia. Y ahí hay una serie de gente que no quiere saber nada ni de ti ni de mí. No quieren saber nada del poder.
y tú tienes que tener la suficiente osadía y conocimiento para llegar a esas universidades, a esos colegios de tercer orden, a esos centros donde vas a encontrar gente muy valiente que está empezando. De tal manera que, por ejemplo, el caso mismo de Ukulele, que triunfó muy joven con sus textos de color. Sin embargo, Ukulele ha tenido que esperar 15 años para que yo la lleve a un foro internacional. Y yo sabía que era una gran artista, pero yo no la he querido llevar hasta encontrarme con una obra de madurez. Siempre la cultura ha sido un gran vehículo de civilización, pero sobre todo en estos momentos, la crisis mundial que nos encontramos, que no solamente económica, como se nos dice, sino que es también moral, y de estructura de pensamiento. Yo pienso que estamos en una época absolutamente bíblica, los cambios son rotundos y grandes. Por eso, los que manejamos esta materia tan delicada, que es la cultura y el arte, tenemos que estar muy alerta y propiciar lo más posible la presencia de la cultura y el arte desde los niños hasta los mayores, desde las provincias hasta los museos, de una forma internacional. En España tenemos en este momento grandes recortes en el gobierno, y yo he tenido que discutir fuerte y alto para venir a Latinoamérica, donde yo sabía que esta exposición podría interesar a mucha gente, a muchos jóvenes que tienen otros niveles de conocimiento. Y por eso estoy contento porque las ciudades que le he puesto, como ha sido en Chile, en Caracas y todo esto, ha venido una serie de gente de las universidades muy curiosa, con una serie de preguntas, con una serie de principios, a participar como si fuese un taller de arte. Mi curiosidad cuando llego a una ciudad o a un país no se limita solo a mirar el espacio del museo, de la universidad o de las salas donde voy a exponer. Eso es importante para mí. Generalmente estoy informado antes y luego miro todo esto, pero en cuanto tengo un momento hago lo que hice hace 48 horas. Pregunté dónde estaba la Escuela de Bellas Artes y me escapé y me fui a verla. Disfruté muchísimo. Me encontré una Escuela de Bellas Artes de las que yo conocí cuando era niño en España, que desgraciadamente han desaparecido. En España, la España de hace 40 años, existían estas escuelas que se llamaban escuelas de artes y oficios, donde iban desde niños, los que después muchos de ellos podían pasar a la universidad, otros no, pero ahí aprendían también unos oficios maravillosos, como la escultura, la pintura, el grabado. No es lo mismo un grabado con ácido que un grabado con unas maderas, con una silografía. Y todo esto me lo encontré de lleno antes de ayer en la Escuela de Bellas Artes que está enfrente de aquí de la universidad. Hablé con los profesores, estuve directamente tocando el barro para las cosas de artesanía. Descubrí un señor maravilloso, pero maravilloso, que no recuerdo desgraciadamente cómo se llama este profesor, que lleva muchos años dedicado solamente a los sonidos. Entonces me enseñó una serie de cerámicas que había hecho pequeñitos, imitando en algún sentido los que él había conocido arqueológicos de los mayas. Él lo ha rehecho de otra forma, incluso de otra manera, y me dio un pequeño concierto con esos sonidos que me dio muchísima emoción. Al decirle yo que cómo había llegado hasta ahí y cómo había hecho esto con sus manos, me dijo, bueno, con mis manos no, con herramientas. Y resulta que para hacer estos instrumentos se había tenido que fabricar también los instrumentos. Cuando me los enseñó, él los había hecho con huesos de vaca, había hecho sus instrumentos tan refinados y de tal forma para después poder manejar esas piezas tan pequeñas del barro, que esos instrumentos son idénticos a las que yo he visto durante años en las vitrinas del Museo Arqueológico del Cairo. Es decir, que ya en los tiempos faraónicos, este señor, aquellos hombres de los tiempos faraónicos tenían el mismo problema que tenía este profesor de la escuela de ahora aquí, que él mismo se ha fabricado sus instrumentos de hueso, que parecen como de marfil bellísimos, eso por su propia mano. Me gustó muchísimo. He visitado varios museos. La impresión en general que me llevo
es un poco ambigua, en el sentido que no he podido profundizar mucho, por lo tanto no tengo las cosas muy claras. Los museos que he visto, los dos más importantes, lo primero que me ha impresionado y me ha gustado muchísimo ha sido el edificio en sí. Son edificios antiguos, incluso coloniales, que han sido restaurados, bastante bien restaurados, puestos al día. Sin embargo, el contenido no me ha satisfecho tanto. Veo que falta formación, que eso es importantísimo, que los gobiernos gasten dinero en la formación, en la creación de escuelas, en la creación de la enseñanza, de la cultura. La cultura es lo que hace nacer una nación. Sin la cultura nunca se va a conquistar la libertad. Y esos medios en estas sociedades iberoamericanas están muy vivos, pero todavía no tienen el nivel que debieran de alcanzar. Quiero decir que por otra parte, yo no conocía Honduras, pero sí tenía una idea por mis lecturas y todo eso, y me he quedado un poco sorprendido porque he encontrado, el primer matiz que he encontrado ha sido una gran generosidad por parte de la gente, incluso de diferentes clases sociales. He estado hablando con obreros, y he estado hablando también con profesores. Y en los dos medios, he estado hablando con campesinos ayer también, en todos los medios he encontrado una gran generosidad, una gran dulzura, me han atendido muy bien y también una gran curiosidad por el tipo de preguntas que me han hecho. Sí, en ese sentido me voy muy contento. Yo creo que Honduras está en un momento que siente la necesidad de recuperar una serie de principios y que están en ello, noto que están en ello, o por lo menos la gente habla con sed de realizar una vida mejor.